Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de Manuel Kant y de su apriorismo y su criticismo. Primero, por principio de cuentas, vamos a hacernos algunas preguntas epistemológicas. Recuerden ustedes que la epistemología es el estudio del conocimiento. Y algunas de las preguntas que se hace de la epistemología es, por ejemplo, ¿cuál es el origen del conocimiento? Si nosotros contestamos que el origen del conocimiento está en la razón, estamos en una postura racionalista, como en el caso de René Descartes, de Leibniz, de Spinoza, que ustedes ya estudiaron. Si nosotros decimos que el origen del conocimiento está en la experiencia, es decir, en la experiencia sensible, en los sentidos, entonces estamos en una postura empirista, como en el caso de David Hume, que nosotros ya estudiamos. Pero existen posturas eclécticas. Ustedes ya saben que un eclecticismo es la fusión o la reconciliación de dos posturas encontradas. Si nosotros creemos que ambos, tanto el, la razón o el sujeto del conocimiento es el origen del conocimiento mismo, pero también la experiencia sensible, es decir, también el objeto que estamos estudiando, entonces estamos en una postura intelectualista, como en el caso de John Locke. Algunos califican a John Locke como empirista y les voy a decir por qué. Porque él dice que tanto la experiencia como la razón son origen del conocimiento, pero que el primero que entra en acción es la experiencia sensible. Es decir, de alguna manera tiene supremacía el objeto por encima del sujeto cognoscente. Pero si nosotros queremos también que tanto razón como experiencia, que tanto objeto y sujeto son el motivo o el origen del conocimiento, pero que antes de estar en contacto con el objeto, la persona tiene un conocimiento previo de ella, estamos hablando de a priorismo, y aquí cabe la filosofía de Manuel Kant, ¿sí? Ustedes recordarán un poco la filosofía de Platón cuando hablaba de que conocer era un recordar, cuando él decía que el sujeto, cuando estaba en presencia del objeto del conocimiento, de alguna manera sabía lo que el objeto era, porque el objeto no era otra cosa sino el reflejo de la idea, ¿no?, de los conceptos, de las formas puras que tienen existencia propia, y que las cosas, solamente las cosas sensibles, los objetos materiales, participan de esa idea. Acuérdense del ejemplo del círculo, que decíamos que en el mundo fenoménico natural no existía un solo círculo perfecto, que los círculos que veíamos, a lo mejor en el pétalo, en el botón de una rosa, no eran en realidad un círculo, sino participaba de la idea de círculo. Bueno, así funciona más o menos Emmanuel Kant, pero a un nivel más complicado. Ahorita lo vamos a ir explicando. Por principio de cuentas, hay que entender la revolución copernicana de Kant. Eh, la revolución copernicana nos dice que anteriormente se concebía al universo de forma geocéntrica, es decir, que la Tierra era el centro del universo. Posteriormente, con Copérnico, se concibió una teoría heliocéntrica en donde se planteó que en realidad era el Sol el centro del universo y la Tierra giraba en torno a ella. De esta manera, Emmanuel Kant hace una analogía y dice que por mucho tiempo nosotros hemos creído que es el objeto de conocimiento el que realmente tiene la función principal en el proceso del conocimiento. Pero dice, esto no es cierto. En realidad, la función principal la tiene el sujeto. Aquí tenemos el ejemplo. El sujeto es realmente el que determina el proceso del conocimiento. Sin el sujeto no podría conocerse. El objeto no tiene nada que decirnos, ni le interesa decirnos nada. El sujeto es quien se acerca a él. Pero también hay una cuestión muy importante. El sujeto no se acerca al objeto como si fuera
un, un niño que le pregunta a su papá, un niño que no sabe nada. El sujeto se acerca al objeto como si fuera un juez cuando examina a sus testigos, como si fuera un profesor que le aplica un examen a sus alumnos. Es decir, si el sujeto no hace las preguntas adecuadas, no tiene el planteamiento adecuado, el método adecuado, nunca va a poder aprender nada del objeto. Eso es algo que vamos a explicar ahorita poco a poco, cómo es que puede ser posible conocer al objeto. Bueno, otra pregunta que se hace la teoría del conocimiento o la epistemología es si es posible o no es posible conocer la realidad. Para aquellos que contestan que sí es posible conocer la realidad porque el sujeto tiene todas las habilidades cognitivas posibles para entender la realidad, está en una postura que se denomina dogmática, como en el caso de René Descartes, en donde él tiene un escepticismo como metodológico. Recuerden ustedes que su método se llama la duda metódica y que empieza por dudar de absolutamente todo, pero al final de cuentas llega a la convicción de que su razón no es falible y que tiene el sujeto el potencial o la capacidad de obtener un conocimiento del objeto. Si nosotros creemos que el objeto no es posible de conocerse, entonces tenemos una postura que se denomina escéptica. Y para los que se interesen más en este tema se van a dar cuenta que la mayor parte de los filósofos son escépticos en cierto sentido. Incluso el mismo Kant, para algunos objetos en concreto de la realidad, permanecerán incognoscibles para él. Entonces hay cierto grado de escepticismo en él. Alguien lo podría calificar propiamente como escéptico y sería válida esa definición para algunos objetos en concreto. Por ejemplo, aquí tenemos algunas formas de escepticismo, por ejemplo, religioso. Hay posturas, por ejemplo, agnósticas como la de David Hume, en donde nos dice claramente que si nosotros no estamos en presencia, no podemos percibir sensiblemente la divinidad, pues simplemente no podemos afirmarla ni negarla. Es una postura agnóstica, no se puede conocer ese tipo de objetos, ¿no? Bueno, pero en esta clasificación a Immanuel Kant lo hemos puesto como una postura ecléctica, es decir, que sí es posible llegar a conocer la realidad, a llegar a comprenderla tal y como es, ¿sí? Aunque la mayor parte de los filósofos no lo creen y lo vamos a ir explicando en diferentes ocasiones. Entonces, para Kant sí es posible, pero siempre y cuando dice que se actúe de una forma crítica y reflexiva frente a este objeto. Siempre y cuando se apliquen los conceptos, las nociones a priori, las categorías, los tipos de juicios correctos, es que se puede llegar a comprender la realidad. De lo contrario, no podemos conocer la realidad. Y entonces vamos a pasar a analizar su primer libro. Él escribe tres libros que son Crítica de la razón pura, que habla de la epistemología o el teoría del conocimiento, que es la que nos interesa en este momento. Tiene otros libros que es Crítica de la razón práctica, que nos habla de ética, que no nos va a poder dar tiempo a analizarla. Crítica del juicio, que nos habla de la estética, que no nos va a dar tiempo a analizarlo. Pero vamos a analizar la crítica de la razón pura. Y vamos a hablar primero de la analítica trascendental. ¿Qué estudia la analítica trascendental? Pues, estudia la forma en cómo pueden comprenderse las matemáticas, ¿sí? Para ello, entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta el apriorismo de Kant. Antes de que estés en presencia del sujeto, antes de que percibas sensiblemente la realidad, el hombre, el sujeto conocente, tiene un potencial para poder conocer esa realidad. No es exactamente como lo decía Platón, que tú tengas ya una idea de lo que las cosas son, sino que tienes nociones a priori que te permiten conocer la realidad. En este caso,
Las nociones más básicas son las nociones de espacio y de tiempo. El espacio no es para Kant una cosa en sí, no es un objeto sensible que se pueda conocer. Es una noción a priori, una categoría que nosotros como sujetos tenemos. Nosotros podemos concebir a un espacio sin cosas, pero es imposible concebir cosas que no ocupen un espacio. Lo mismo pasa con el tiempo. Nosotros podemos concebir acontecimientos que vivan, que persistan en el tiempo. Más bien, un tiempo, podemos concebir un tiempo sin que suceda algo, sin que sucedan acontecimientos, pero no acontecimientos que no ocupen una temporalidad. Por esa razón, tiempo y espacio son conceptos y nociones a priori que nos permiten conocer la realidad, que nos permiten conocer, por ejemplo, la geometría a través del espacio. Si no tuviéramos la noción de espacio, es imposible aplicar la geometría, ¿no? Incluso la geometría se puede concebir, ir concibiendo de manera racional, de manera pensantes sin necesidad de recurrir a una experiencia sensible, ¿no? Y el tiempo, pues también es lo que nos permite conocer a los demás objetos, ¿no? Y de ahí pasaríamos a lo que es la estética trascendental, que estudia cómo podemos conocer el mundo físico, ¿sí? El mundo físico se puede conocer a través de unas categorías a priori. No tengo aquí ahorita las, las categorías, pero es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, la noción de causalidad, no se preocupen tanto por las categorías, porque las categorías ni son todas las que están, ni están todas las que son algunas que él concibió, ¿no? Por ejemplo, la noción de, de causalidad, la noción de totalidad, la noción de pluralidad, son nociones que nosotros ya tenemos en la cabeza y que cuando percibimos el mundo, simplemente les imponemos esas nociones. Es decir, en el mundo fenoménico, decía David Hume, solamente hay una sucesión de dos hechos, pero eso no permitiría deducir que uno es causa de otro o uno de esos hechos es efecto de otro, sino que es porque nosotros ya tenemos la noción de causalidad, lo que nos permite imponer esas nociones a la realidad. Por eso les decía que hay cierta parte de la realidad que pudiera ser incognoscible. Es decir, el objeto en sí no sabemos realmente cómo es. Nosotros lo que conocemos del objeto lo conocemos por nuestras nociones a priori que tenemos y que le imponemos a la realidad. Si no tuviéramos esas nociones, no sabríamos cómo es el objeto en sí. Hasta en los mismos colores de los objetos, ni siquiera sabemos realmente cómo son. Los colores de los objetos los percibimos en función de cómo está constituido nuestros ojos fisiológicamente. Si fuéramos daltónicos, los veríamos con otras tonalidades de color. Ahora la pregunta es, ¿quién es el loco? ¿Nosotros o el daltónico? ¿O cómo lo percibirá los animales? Hay unos dicen que hay animales que perciben los objetos en blanco y negro. En realidad los objetos serán en blanco y negro. O sea, realmente todo lo que tenemos como un cristal que nos permite ver la realidad de cierta manera. Esas son las nociones, las categorías a priori que él señala que nos permiten conocer el mundo físico. Y luego vamos a pasar a lo que es la dialéctica trascendental, que estudia la metafísica. En la metafísica, lo que nosotros queremos estudiar son aquellos entes
que tienen una existencia